Hola, buenas tardes. Vamos a tener un nuevo devocional el día de hoy. Como mencionamos en el devocional anterior, este devocional se encuentra en el pasaje del capítulo 6 de Amós, el capítulo completo, versículos 1 al 14. Ya, el título de este devocional es Dios demanda un liderazgo responsable. Vamos a orar para poder comenzar con nuestro devocional. Señor y Padre Celestial, damos gracias por este día, damos gracias por su provisión, su cuidado, Señor, porque nos ha ayudado durante esta pandemia y hemos podido mantenernos firmes, Señor, aprendiendo de usted y en comunión con los demás hermanos. Pedimos, Señor, por este tiempo que usted me sea guiando a mí principalmente para poder entregar su mensaje de la forma más clara posible, Señor, y también por las personas que van a estar escuchando este devocional para que puedan abrir su corazón a tus palabras y que puedan, Señor, analizarse y poder realizar los cambios que necesiten, Señor. Dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les mencioné, el devocional se encuentra en el capítulo 6 de Amós y lo vamos a leer completo del versículo 1 al 14 para tener un contexto de lo que vamos a estar estudiando. Dice el versículo 1: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de las flautas, e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamad hasta el arroyo del Arabá. Aquí vemos en este capítulo que hay un problema con el pueblo, está el pecado y las consecuencias del pueblo de Israel, principalmente de las personas que estaban a cargo del liderazgo del pueblo, los que estaban como principados, los nobles del pueblo. Vamos a leer, les voy a leer un poco lo que era el contexto en ese momento del pueblo de Israel, cuál era el fondo histórico. Las ciudades capitales como Jerusalén de Judá y Samaria de Israel, en este caso, estaban situadas sobre montañas no muy elevadas pero con suficiente altura como para poder observar el avance de algún ejército enemigo y rechazar un ataque. Ambas ciudades resistieron por más de 2 años ser sitiadas por ejércitos enemigos que utilizaban la tecnología más avanzada de la época. Durante la vida de Amós, los dirigentes de Israel pensaban que no caerían nunca en manos de una potencia hostil. Como podemos apreciar, y lo que se ve en los principales versículos del libro de Amós, es que el pueblo de Israel, la ciudad de Samaria principalmente, tenía
una muy buena ubicación estratégica. Estaban por sobre una loma, ¿cierto? Y podían ver hacia cualquier lado si es que algún ejército se acercaba a atacarlos, por lo que podían responder rápido y contraatacar para no ser sitiados y no ser atacados y no entrar en una guerra más grande. Pero vivían de una manera desconfiada. O sea, nosotros estamos aquí arriba, nadie nos puede tocar, tenemos muy buena economía, tenemos negocio con este país, tenemos negocio con esta ciudad, nos manejamos súper bien con las naciones de los lados, ¿cierto? No hay ningún problema. Los líderes del pueblo estaban demostrando un completo egoísmo e indolencia, además por el resto de sus compatriotas del pueblo. Pasaban su tiempo disfrutando los placeres o los supuestos placeres que ellos podían encontrar con el dinero. O sea, comer, beber, comprar cosas lujosas, construir grandes casas, palacios, etcétera. Se preocupaban de ellos y de su propio disfrute y no de los que estaban pasando hambre por las calles de Israel. En el versículo 2, el profeta se está burlando de la arrogancia de estas personas. Dice, pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amat, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que vuestros reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O sea, ustedes se creen tan superiores que del resto, que creen que nadie es mejor que ustedes. Eso les estaba diciendo el profeta Amós. Vayan a ver estas ciudades, vayan a ver cómo funcionan, vayan a ver cómo están construidas. ¿Ustedes son superiores a ello? ¿Esta ciudad es mejor que eso? En el versículo 3 podemos ver que como ellos vivían en este como pseudo puesto en altura, ¿cierto? En el reino de Israel, y se sentían tan confiados de que nadie los podía atacar y que nada les iba a pasar, vivían tan despreocupados que creían que su prosperidad iba a durar para siempre, que no iban a tener guerras, que no iban a tener epidemias, que no iban a pasar por absolutamente ningún problema, que su vida iba a ser perfecta y en el mismo estilo en que la estaban llevando por siempre. Vivían completamente despreocupados de todo. Pero cuando entramos al versículo 4 hasta el versículo 6, podemos ver cuáles son los pecados que tuvo este pueblo. Y en el versículo 7, qué es lo que les va a pasar por cometer estos pecados. Hay 7 u 8 cosas que el profeta Amós menciona en estos 3 versículos. Dice, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. O sea, duermen en tremendas camas, súper cómodas, lujosas, totales. Comen lo mejor de lo mejor. No comen nada que no sea lo primero de lo primero. En el 5, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, vivían en una fiesta continua. No la pasaban mal. En el 6, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. O sea, todo el día era una fiesta, todo el día era una jarana completa en el pueblo de Israel. Comían, bebían, si tenían cansancio iban a dormir en tremendas camas hechas de marfil. Lo más precioso lo tenían ellos. Se untuaban ungüentos de los más preciosos también. Pero ¿cuál era el problema? No se afligían por el quebrantamiento del resto del pueblo, no se afligían por el quebrantamiento de José. O sea, eran egoístas, eran lujuriosos, eran ebrios, eran glotones y un sinfín de otras cosas más. Entonces llega el versículo 7, que dice, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. No le iba a ir tan bien. Amós les dice, ustedes que han estado tanto tiempo disfrutando de sus placeres, tanto tiempo disfrutando de cosas banales y de placeres seculares, van a ser los primeros en ser llevados en cautividad y en caer en manos del enemigo. Van a ser los primeros. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Ahí dice. O sea, su prosperidad y su supuesta felicidad que tienen en estos placeres que están teniendo se va a acabar pronto. Porque Jehová, Dios de los ejércitos, va a cumplir lo que ya les venía diciendo en todos los demás capítulos anteriores que estaba hablando Amós. Iba a castigar el pecado del pueblo. Entonces tenemos que los que estaban a cargo del pueblo eran egoístas, eran indolentes, eran glotones,
un sinfín de otros pecados más que podríamos estudiar y reconocer de estas personas. En la parte 2, porque vimos recién la parte 1, donde estaba un mensaje contra los dirigentes indolentes, ¿cierto? Que ya los vimos, cómo era su forma de actuar. En la parte 2 de este devocional tenemos un mensaje contra el orgullo y la jactancia de los dirigentes. Amós 6 del 8 al 11 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con abertura. Aquí está todo lo que va a ser el castigo que va a llevarse. Todo el castigo que va a tener el pueblo de Israel, principalmente los líderes del pueblo de Israel, los que estaban a cargo. Dios se indignó tanto con el actuar de estas personas por el materialismo secular y por todos esos placeres que se estaban dando, que dice que todo será destruido, no va a quedar nada. Si la guerra no se lleva todo, va a venir otra catástrofe después. Si eso no se lleva todo, va a llegar otra catástrofe después. Tenemos 3 catástrofes que van a pasarle, o que le pasaron al pueblo de Israel, por su conducta, por el mal liderazgo que tenían estas personas. En el versículo 8 tenemos el primer elemento del castigo de Dios, que es una guerra que los saqueará, los destruirá y se los llevará cautivos. Dios iba a entregar al pueblo de Israel al ejército asirio. Iban a ser desmantelados completamente, iban a morir muchas personas, toda la riqueza que tenían y todos los lujos que tenían iban a caer al suelo, iban a hacer nada. Y después en el versículo 9, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y ahí tenemos el segundo elemento del castigo de Jehová contra estos líderes de Israel. Que las pocas personas que puedan llegar a quedar después de la guerra van a morir por una epidemia. Van a morir así. Dios no detalla cómo morirán, pero se puede deducir que va a ser una epidemia porque morirán. No hay un actuar de terceros dentro de la muerte de estas personas. Van a morir. En el versículo 11 tenemos el tercer elemento del castigo, que dice: porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Aquí lo que se está refiriendo es que va a haber un gran terremoto que destruirá todos los palacios que se construyeron, todas las murallas de las casas grandes que tenían iban a ser destruidas por este terremoto. Y todo lo que podía haber quedado en pie del pueblo de Israel iba a ser destruido. Qué gran castigo se llevó el pueblo de Israel por un mal liderazgo. Podemos ver hasta aquí. Vivían súper bien, vivían literalmente como reyes todas las personas que estaban a cargo del pueblo, pero gracias a ese vivir despreocupado, a ese vivir en indolencia, a ese vivir egoísta, miren todo lo que va a pasar el pueblo. Iban a ser sitiados, iban a ser llevados en cautividad, los pocos que quedaran en el pueblo iban a morir, y todo lo que construyeron, todo lo que por años estuvieron construyendo, edificios y todas las riquezas que podrían haber tenido, iban a ser destruidas y tragadas por la tierra. O sea, no iba a quedar nada. Y ya habiendo visto esto, podemos llegar a la tercera parte y final del capítulo 6, que es un mensaje contra la perseverancia del derecho y la justicia, además de una pequeña conclusión. En estos últimos 3 versículos podemos ver la derrota final del pueblo de Israel. Su pecado los llevó a esto. Ellos mismos se convirtieron en el foco del castigo de Dios. Además, cabe destacar, como dice el versículo... el versículo... ¿Dónde fue que lo vi? Versículo 12. En la tercera pregunta dice: ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? O sea, ellos convirtieron la justicia de Dios
en una justicia corrupta, en una justicia venenosa, que no hacía justicia, valga la redundancia. O sea, una justicia que no servía de nada. Lo único que hacía era ser venenosa para el pueblo. Y provocaba angustia y amargura al resto del pueblo. Y la conclusión que podemos sacar de este pasaje es que es lo más absurdo por parte de la humanidad no obedecer la ley de Dios. Es lo más absurdo. Y en la Biblia hay muchas ocasiones en las que pasa lo mismo. En las que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, perdón, eh, se olvidan de quién los liberó, de quién los sacó de cuál problema, ¿cierto? Empiezan a hacer su vida como si ellos lo hubieran hecho todos solos, caen en pecados. ¿Y qué tiene que hacer Dios para poder volver a rectificar al pueblo? Tiene que destruir lo que está corrupto. No hay manera de cambiar lo corrupto, o sea, lo que está corrupto por algo incorruptible sin destruirlo. No se puede. La única manera que le dejaron a Dios, en este caso, para poder hacer al pueblo de nuevo prácticamente y que volvieran a Él, se volvieran sus corazones hacia Él y se preocuparan más de alabar a Dios, era destruirlos por completo. No había otra opción, no había otra salida. Y la conclusión es que la justicia de Dios permanecerá para siempre y el orgullo del hombre desaparecerá. No importa cuánto nos esforcemos en que eso no pase. La justicia de Dios es lo que permanece. Nuestro orgullo desaparece. En el versículo 12 podemos ver una pequeña alegoría. Dice, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? Se está refiriendo aquí al trato que tiene un granjero con sus animales que le ayudan, ¿cierto?, a trabajar la tierra. Un granjero que tiene a un caballo o a un buey para arar la tierra no lo va a hacer correr por la tierra a riesgo de que se caiga, se quebre una pata, de que quede mal arado, ¿cierto? Un buen granjero se preocupa de que sus animales estén sanos y que puedan contribuir con la siembra de su producto. Eso es lo que hace un buen granjero. Y llevándolo al contexto de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, ellos no lo hicieron. Prácticamente lo que hicieron los líderes del pueblo de Israel es como que el granjero se hubiera preocupado de vender la cosecha, quedarse con la plata, mandar a los animales a comer nada, ¿cierto? Los tiene ahí donde no hay pasto, después los hace trabajar como si hubieran comido un tremendo banquete y los hace que se caigan, los hace correr para trabajar más rápido, solamente para que él pueda disfrutar más de sus placeres, pueda tener más dinero, pueda tener más comida, pueda comprar más vino. Eso es literalmente lo que hizo el pueblo de Israel. Se preocupó, o sea, los líderes del pueblo de Israel se preocuparon de ellos y no de el resto de sus compatriotas. Los dejaban morir de hambre en las calles de Israel. A ese nivel llegaban. Después en el versículo 13 está hablando de su jactancia. Dice, vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? O sea, completamente alejados de lo que Dios quiere. Ellos tenían tremendas casas, tremendos palacios, buenas relaciones internacionales, buenos comercios con otros países y ellos lo habían hecho todo solos. Se jactaban de que todo lo habían logrado solos por ellos mismos. Dios no había tenido nada que ver con lo que hicieron. A ese nivel llegaban. Y en el versículo 14 explica, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. No había otra opción. Eran tan malos ante los ojos de Dios que Dios lo único que pudo hacer fue destruirlos. Y qué triste es saber de que el pueblo de Israel llegó cuántas veces a esta misma situación. Llegó a tal extremo su perversión y su mala forma de actuar frente a Dios, que Dios no tuvo otra cosa más que hacer que dejarlos ir en cautividad, para que los que quedaran en cautividad pudieran volver a Dios, pudieran volver sus corazones a Él. Recordemos que en ese tiempo aún no estaba la gracia de Dios, aún no actuaba la gracia de Dios. Entonces ellos no podían ser salvos por creer en Cristo y en su obra. Ellos
Tenían que tener fe ciega en Dios, cosa que no tuvieron. Podemos ver de todo este pasaje tres aplicaciones de este estudio. ¿Ya? La primera es que los líderes son responsables por su propia conducta. Su conducta irresponsable y despreocupada obliga a Dios a actuar. Dios no está cada día buscando castigar la maldad, pero un día, cuando el transgresor menos lo espera, caerá el juicio de Dios. Si usted, hermano o hermana, está a cargo de algún ministerio, o usted que es padre de familia, o usted que tiene alguna jefatura en su trabajo, está haciendo un mal trabajo como líder de su grupo, ya sea en el servicio a Dios o en su trabajo secular o en su casa, tarde o temprano caerá el juicio de Dios sobre usted. Porque liderar a las personas no es un trabajo a la ligera, que se tome a la ligera. No es algo que yo pueda hacer o no hacer. Trabajar con personas, liderar a personas, es guiarlas por un buen camino, guiarlas para que puedan ser mejores y ayudarlas en todo lo que se pueda. Si van a ser líderes irresponsables y despreocupados, ya sea en su casa, en un ministerio en la iglesia o en el trabajo, mejor no tome esa responsabilidad hasta que esté listo y preparado para hacerlo. Lo segundo es que el dinero es un buen siervo pero muy mal amo. Si nosotros nos preocupamos por las cosas materiales, si nos preocupamos por cuánto dinero tenemos en la cuenta corriente, si nos preocupamos por qué vehículo tenemos, qué teléfono tenemos, por qué televisor tenemos, y nos preocupamos más de esas cosas que de servir a Dios de corazón y de buscarlo cada día, vamos a estar mal. Los que solo usan su dinero para divertirse y comprar lujos, un día van a descubrir que no tienen lo que el dinero no puede comprar. Amigos leales, paz en el corazón y la seguridad de tener una casa en los cielos, no hecha con manos humanas, de tener una vida eterna. La raíz de todos los males es amar demasiado el dinero. Hay muchas formas loables de usar los bienes materiales. La verdadera riqueza de una persona consiste en su capacidad de usar sus bienes en beneficio de los menos afortunados. Porque recuerde que cuando nosotros nos vamos a morir, el día que lleguemos a nuestra muerte, todas las cosas que hayamos comprado y todas las cosas que hayamos disfrutado en nuestra vida no se van a ir con nosotros. No se van a ir con nosotros ni al cielo ni al infierno. Entonces, preocuparnos tanto por los placeres que tendremos aquí en la tierra no nos va a servir de nada. Claro, no está mal tampoco tener un buen vehículo, no está mal tampoco tener un buen televisor, pero que no sea nuestro foco principal, nuestra preocupación principal, el tener un mejor vehículo, el tener un mejor televisor, el tener una casa más grande, que no sea nuestro principal objetivo. Porque al final de nuestros días no vamos a tener las cosas más importantes. Y lo más importante, hermano querido, es tener un lugar en la patria celestial. Sin importar lo que pase aquí en la tierra, lo más importante para nosotros es tener un lugar en la patria celestial. Y comprando muchas cosas caras aquí en la tierra no lo vamos a lograr. Y tercero, la justicia de Dios prevalecerá y el poder humano desaparecerá, que es lo que les estaba comentando al final del devocional. Frente al enorme poder de Dios, todo poder humano es insignificante. La destrucción del territorio y los bienes de los arrogantes será completa. No les quedará nada. No es motivo de jactancia decir que el Señor ejecutará su juicio contra los aparentemente poderosos que usan su posición para oprimir a los demás. No porque nosotros sepamos de que Dios está con nosotros y de que Dios hará caer su juicio un día, tenemos que jactarnos de eso. Nuestra tarea como hijos de Dios hoy en día es servir a los demás, servir a nuestros hermanos en Cristo y servir a los gentiles. ¿Y cómo les servimos a ellos? Llevándoles la palabra del Evangelio, ya sea predicándoles con la Biblia, predicándoles con el libro sin palabras, predicando con nuestro testimonio, predicando con nuestras conversaciones. Así que, hermanos, los invito a reflexionar en lo que pudimos ver el día de hoy, ¿cierto? De que Dios demanda un liderazgo responsable. Y no crean tampoco de que un liderazgo responsable solamente se aplica cuando hay mucha gente de por medio. Un liderazgo responsable también se hace presente en las amistades, para que lo estemos pensando. ¿Correcto? Así que
hasta aquí vamos a dejar nuestro devocional. Para la siguiente semana les voy a pedir que puedan leer, o sea, para el siguiente devocional, perdón, les voy a pedir que puedan leer en el mismo libro de Amós el capítulo 7 completo del 1 al 17 y el capítulo 8 versículos 1 al 3, que ahí es donde se va a centrar nuestro siguiente devocional. Y para los jóvenes mayores de la Iglesia Bíblica Bautista de Maipú les dejo el siguiente desafío, que van a ser exactamente dos desafíos. El primero es volver a leer el capítulo 6 de Amós y reconocer todos los pecados que estos líderes cometieron. Los que están expresamente escritos y los que están implícitamente, perdón, descritos dentro del pasaje. Y el segundo desafío es eh, reconocer, ¿ya? Reconocer y hacer una lista de los lugares en los que tengo una participación del tipo liderazgo y cómo lo estoy ejecutando. Reconocer una situación en la que yo he estado a cargo o liderando eh, como persona a los demás. ¿Ya? Reconocer eso y detallarla. Eso. Y eso lo vamos a poder ver en la siguiente reunión. Vamos a tener un tiempo para compartir esta lista de lugares o situaciones en las que yo he estado liderando, ¿ya? Y también la lista de todos los pecados que cometieron los líderes del pueblo de Israel en el capítulo 6 de Amós. Que tengan muy buena semana y que Dios sea bendiciendo su semana también. Adiós.